Ayer se desataba un incendio en el monte Golucia, en el término municipal de Ojacastro, y que ha afectado a 11,5 hectáreas de pinar y ahora mismo está controlado. El alcalde de Ojacastro, Luis Martínez, cree que las características del lugar, la hora y el día en el que se declaró el fuego hacen sospechar que haya sido provocado. Asegura además que es la tercera vez que lo intentan en el mismo sitio. La Guardia Civil y el Seprona están investigando las causas. No, cosas naturales no hay. De hecho, es una zona en la cual el senderismo, pues no, es una zona abrupta, muy empinado el cortafuegos y no es apto para gente que vaya a hacer deporte allí, sino que creemos que haya sido provocado porque es ya la tercera vez que lo provocan. Y se daban las condiciones idóneas, mucho calor, 3 de la tarde, que no hay nadie, digamos, fuera de los hogares, y domingo, día de fiesta. Buenas tardes, ¿cómo están? De lo que hemos estado pendientes este fin de semana ha sido de la crisis migratoria tras la entrada masiva en Ceuta de decenas de inmigrantes provenientes de Marruecos. Y hoy Rafa sigue marcando la actualidad nacional e internacional. Cuéntanos. Sí, las fuerzas de seguridad estiman en que ya han regresado a Marruecos unas 69.500 personas, la gran mayoría, y pendientes de mañana una reunión de urgencia con los ministros de Interior de toda la Unión Europea para tratar esta crisis. España exige solidaridad. Volvemos ahora a La Rioja y otro asunto que nos preocupa es que es la tercera comunidad en la que más ha subido el precio del alquiler. Una tendencia que viene pronunciándose desde principios de 2025, aunque hay que recordar que nuestra comunidad es donde más bajos estaban los precios. Esto es debido sobre todo a la falta de viviendas y a una creciente demanda. Según los expertos, la tendencia es que siguen al alza de aquí al final de año. Si sigue habiendo demanda y reducimos el estocaje de viviendas, pues hay más interesados en menos viviendas, con lo cual la oferta y demanda lo que hace es que ese interés por esa vivienda pues haga que el precio suba. Y la campaña de vendimia que se prevé se iniciará en breve y puede encontrarse con un problema añadido. UGT y comisiones obreras han anunciado el inicio de una serie de movilizaciones en el sector de las industrias vitivinícolas y alcoholeras de La Rioja ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Como primera medida, ambos sindicatos pedirán a las plantillas en este mes de agosto que no realicen horas extraordinarias hasta la próxima campaña. La patronal sigue alegando lo que un poco sí que es cierto que sabemos, porque el sector está ahora un poco en crisis, pero eso no es óbice para que los trabajadores o sus plantillas pues tengan una congelación salarial o no tengan una mejora en sus derechos. Y finalmente las obras en la calle Lardero y Vitoria han concluido. Este nuevo aspecto de la calle no solo es estético, la obra ha sido la solución al problema del abastecimiento de agua, que era el principal motivo de la reforma. El alcalde de Logroño ha celebrado que además de cumplir con los objetivos marcados, las obras han concluido en tiempo récord. Hemos aprovechado para incluso no solamente solucionar el problema del agua, que es lo que justificaba esta intervención, sino también mejorar mejoras estéticas, mejoras estanciales, mejoras de accesibilidad y mejoras en todo el mobiliario que conforma esta calle. Bueno, Rubén, en deportes arrancamos con fútbol. Eso es, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo hacemos con el repaso de los encuentros amistosos de los equipos riojanos de fútbol. Como decías, el Logroño United empató a 1 ante la Real Sociedad en el primer test de pretemporada con ese gol de María Barquero. El viernes, por su parte, se estrenó la Unión Deportiva Logroñés ante el Náxara en Agoncillo, en San Roque. Gran apuesta en escena del conjunto blanquirrojo que venció a los najerinos por 5-0. Dani Martínez, Sorazu, Zabala y Chine por partida doble fueron los autores de los tantos.
La Rioja es la tercera comunidad en la que más ha subido el precio del alquiler, una tendencia que viene pronunciándose desde principios de 2025, aunque hay que recordar que nuestra comunidad es donde más bajos estaban los precios. Esto es debido sobre todo a la falta de viviendas y a una creciente demanda, según los expertos. La tendencia es que sigan al alza de aquí a final de año. Los precios del alquiler suben en La Rioja en el segundo trimestre del año, pero hay que tener en cuenta que nuestra comunidad es donde más se han contenido. Y sí que es verdad que he visto que aún así La Rioja seguimos estando por debajo de la media nacional, alrededor de los 10 euros metro cuadrado de vivienda es donde nos encontramos ahora, frente a 14, 15, 16 de otras comunidades, que eso es casi un 50% más todavía. Una de las causas, sin duda, es la falta de oferta. Si sigue habiendo demanda y reducimos el estocaje de viviendas, pues hay más interesados en menos viviendas, con lo cual la oferta y demanda lo que hace es que ese interés por esa vivienda pues haga que el precio suba. Porque muchas viviendas han salido en los últimos años del mercado del alquiler. Y ha habido gente que ha echado sus cuentas y ha dicho, oye, lo vendo, dedico ese dinero a mis hijos o a cualquier otra cosa y sale esa vivienda del alquiler, a la vez encareciendo más el precio todavía. Y las que se quedan enseguida se alquilan. Es verdad que si llegas a publicar una vivienda te puedes encontrar con, por ejemplo, hoy que es lunes de un fin de semana, con 100 o 200 llamadas de teléfono. Con un alquiler más caro, un apartamento puede estar en torno a 650 y una vivienda de 3 habitaciones en torno a los 800, 850. Muchos se ven obligados a compartir piso. 2 personas, pues hoy al final ese alquiler que antes era de 500, 550, pues ahora se convierte en 400 entre 2 o en 300 y pico y así se va capeando. Pero la tendencia no es que mejore en los próximos meses. Va a seguir subiendo, o sea, yo no veo que de aquí a final de año esté cambiando o pueda o vaya a cambiar algo. Está claro que el acceso a la vivienda cada vez es más complicado. Sí lo es y de hecho tiene que cambiar esto mucho porque no vemos tampoco que haya nada que esté haciendo que esto vaya a mejorar en ningún caso. La campaña de vendimia que se prevé se iniciará en breve y puede encontrarse con un problema añadido. UGT y comisiones obreras han anunciado el inicio de una serie de movilizaciones en el sector de las industrias vinícolas y alcoholeras de La Rioja ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Como primera medida, ambos sindicatos pedirán a las plantillas en este mes de agosto que no realicen horas extraordinarias durante la campaña. Los sindicatos alegan que la patronal continúa rechazando mejoras salariales y laborales y bloqueando la negociación del nuevo convenio. La patronal ha convocado a los sindicatos a una próxima reunión en septiembre, pero si no hay avances, las organizaciones amenazan con una huelga. La propuesta a fecha de hoy es pues que se va a adelantar la vendimia, seguramente que antes de septiembre estaremos ya en plena campaña vendimias. Pues lo que vamos a pedir a las plantillas es que la no colaboración en horas extras, dado que en esta época es la más necesitada. Y luego ya, pues a últimos de agosto, 1 de septiembre, nos volveremos a juntar, haremos asambleas de delegados para valorar esas medidas que tomemos y si no vemos movimientos por parte de ellos, pues que puede que desemboquen en una huelga general. Y a las puertas del inicio de una nueva vendimia, las organizaciones agrarias también se hacen oír. En concreto, Araja Saja realiza un llamamiento a las bodegas de la denominación de origen calificada Rioja para que afronten esta campaña con responsabilidad y compromiso con el conjunto del sector, garantizando así unos precios que permitan asegurar la rentabilidad de los viticultores. La organización profesional agraria recuerda que los agricultores llevan hasta 6 campañas soportando precios que no cubren el incremento de los costes de producción. Y ahora nos vamos hasta Madrid para conocer las últimas cifras que nos deja esa invasión masiva de inmigrantes en Ceuta, que tuvo su punto álgido el pasado jueves. Los países de la Unión Europea se reúnen mañana para tratar esta crisis migratoria. Rafa Navarro, adelante.
Sí, esta mañana el ministro Álvarez destacaba en una entrevista en la televisión pública la ayuda de las autoridades de Rabat para minimizar la crisis de Ceuta. Las fuerzas de seguridad estiman que ya han regresado a Marruecos unas 69.500 personas, la gran mayoría. El gobierno de la ciudad autónoma estima que podrían quedar entre 3.000 y 5.000 inmigrantes y ofrece también una trágica cifra de los fallecidos tras esa entrada masiva, unos 88 inmigrantes fallecidos en las costas de Ceuta. Debido a esta crisis migratoria, mañana se celebra de urgencia una reunión entre los ministros de Interior de toda Europa. Álvarez ha dicho que exigirán solidaridad a Europa y ha criticado la postura de Italia y de la Internacional Reaccionaria. Por su parte, el Partido Popular critica que los servicios de inteligencia no detectaran esa masa humana de entre 60.000 y 80.000 personas acercándose a nuestras fronteras. No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que llegó a ser de 60.000, 70.000 u 80.000 inmigrantes que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertido. Ir por libre en el mundo desarrollado, emprendiendo regularizaciones masivas y desprotegiendo las fronteras, han tenido este resultado. Vamos con más titulares. El incendio que se desató en el término municipal de Ojacastro ha afectado a 11,5 hectáreas arboladas y ahora mismo está controlado. El alcalde de Ojacastro, Luis Martínez, sospecha que haya sido provocado. El incendio en el monte Golucia de Ojacastro está controlado. Ayer se desataba sobre las 3 de la tarde y el alcalde sospecha que ha sido provocado. No, causas naturales no hay. De hecho, es una zona en la cual el senderismo, pues no, es una zona abrupta, muy empinado el cortafuegos y no es apto para gente que vaya a hacer deporte allí, sino que creemos que haya sido provocado porque es ya la tercera vez que lo provocan. Y se daban las condiciones idóneas, mucho calor, 3 de la tarde, que no hay nadie, digamos, fuera de los hogares, y domingo, día de fiesta. Cree que es una misma persona que lo ha intentado ya 3 veces en el mismo lugar. En el mismo sitio. Es alguien que creemos que esté cebado con esa parte y desde el 2009, que fue la primera vez que lo intentaron, otra fue hace del 2020 y ahora en el 2026 la última, la tercera. En el mismo sitio, se llama Monte Golucia. Se han quemado 11,5 hectáreas arboladas, pero podía haber sido peor, ya que los efectivos antiincendios actuaron rápido y lograron acotarlo. Fueron unos efectivos muy rápidos, estuvo muy bien coordinado y ellos junto con los helicópteros y las bolsas de agua cargando de las piscinas de Ezcaray se pudo mermar bastante y a última hora de la tarde estaba bastante ya muerto el fuego. La Guardia Civil y el Seprona están investigando las causas del incendio. El vertedero de Nájera ha sufrido este fin de semana un nuevo incendio. Este nuevo suceso llega 3 meses y medio después de un siniestro de características similares en el mismo lugar. La Asociación Amigos de la Tierra acusa a la pasividad de la Administración regional y la falta de medidas de prevención este nuevo suceso. Por eso reclaman a la Administración que no se centre solo en extinguir el incendio y entregar la factura a la empresa propietaria del vertedero, sino que creen que debe realizar una investigación a fondo sobre las causas del suceso y paralizar la actividad hasta garantizar que no se vuelve a repetir. 4 jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de apuñalar a 2 hombres en Logroño. Todo ocurrió el pasado 29 de julio, hacia las 9:30 de la noche, en Avenida de Navarra, cuando 2 grupos de jóvenes iniciaron una discusión en el autobús urbano en el que viajaban. Una vez bajaron, la discusión derivó en una agresión con arma blanca y después dejaron heridos a los 2 hombres. Después los implicados huyeron. Los agredidos fueron inmediatamente trasladados al Hospital San Pedro.
La rotonda en la calle Vara de Rey en Logroño sigue dando mucho de qué hablar. Conrado Escobar ha aclarado que la licitación sigue su curso y la ha calificado como una reforma urbanística de calidad que es necesaria para ese mismo entorno y que además prioriza el peatón. Yo creo que estamos solucionando una situación que era necesaria, que era indispensable y va a permitir mejorar las conexiones con San Antón, con la antigua estación de autobuses y la conexión con la nueva estación de autobuses. El protagonista va a seguir siendo el peatón. Las obras que sí han finalizado son las de calle Lardero y Vitoria. Han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros que han servido para solucionar el problema de abastecimiento de agua, que era el principal motivo de la reforma. Aprovechando la obra también se han incluido reformas de estéticas, se han ampliado las aceras y se han instalado más arbolado. Además, el alcalde de Logroño ha celebrado que además de cumplir con los objetivos, la obra ha finalizado semanas antes de lo previsto. Que va mucho más allá de lo que nos habíamos planteado, que era mejorar el abastecimiento de agua. Hemos mejorado todos y cada uno de los aspectos de la calle, mejoras estéticas, mejoras estanciales, mejoras de accesibilidad y mejoras en todo el mobiliario, entendiendo además que es una calle en la que el punto de encuentro, el protagonismo lo tiene el peatón y lo tiene el comerciante, y por eso creo que el sentir de la calle en general es mayoritariamente positivo. Acabamos de escuchar ese balance positivo que hacía el alcalde. A pesar de que inicialmente fue una reforma que generó opiniones divididas entre los vecinos, ahora con las obras finalizadas también hemos querido conocer su opinión sobre el nuevo aspecto de la calle. La calle Lardero ya muestra una nueva cara después de las obras que buscaban resolver algunos problemas de la antigua calle. Con su nueva apariencia, las críticas son bastante menos de las previstas. Pues la verdad la han dejado, para mi gusto, muy bien. Se han dado prisa y todo, es más prisa de lo que yo creo que pensaban, y contento como ha quedado. Sí, me gusta mucho, o sea, los cambios han pegado mucho, para mí ha mejorado mucho. Pues me parece que está muy bien. La han dejado lisita, peatonal, y bueno, lo único que han quitado los árboles de aquel lado. Bueno, pues es que llevo viviendo aquí 5 años y han quitado sitios para aparcar bastantes, que eran zona blanca y que nos venía muy bien a los vecinos, pero bueno, por lo demás yo creo que sí que era necesario ya modificar la calle. Los vecinos coinciden en que eran obras necesarias y que el balance general se inclina hacia una mejora. Me parece bien, es una cosa que hay que hacer. Si no se renovan las cosas, al final se quedan obsoletas. Bastante mejor de lo que teníamos, desde luego, que está muy bien para mi gusto. Para mí, la verdad, lo de antes era como muy antiguo, ahora está más nuevo y todo eso. Aún así, hay asuntos que no se atendieron y son una desventaja para el nuevo aspecto del Lardero. Dicen de más árboles, esto y cada uno ponemos criterios. Sí, a lo mejor el árbol, no sé qué sombra darán estos árboles, pero por el resto me parece bien. Pues sitio para aparcar. Aquí además que es complicado encontrar garaje, lo que más creo que le hace falta es sitio para aparcar a esta calle. Gratuito, vaya. Bueno, está bien, lo que pasa es que como ahora hay menos parking, pero bueno, lo demás está súper bien. Como el arbolado, el suelo que es bastante sucio y bueno, pues alguna cosita así. Pero en general contenta, la verdad que sí. En otros asuntos se ha presentado la edición número 49 del Festival de Plectro de La Rioja. El festival recorrerá 6 municipios de nuestra comunidad, incluyendo Logroño, San Asensio y Nájera. Las agrupaciones que se presentarán son de talla internacional, con más de 40 músicos de Colombia, Portugal y España. El festival tendrá lugar del 19 al 23 de agosto. En este caso va a haber el trío Prelulinio, cuarteto Elá, el dúo en tributo a Ángel Barrios, ese trío también en torno, y me gustaría destacar el concierto que realizará la joven Orquesta Española de Plectro, Contrastes, donde se fusiona esa parte de educación, de oportunidad, de docencia, sobre todo de los jóvenes músicos, de apostar por ese talento emergente que luego se ve que a lo largo, cuando se apuesta por eso, a lo largo de los años, pues están llenando y haciendo grandes cosas, como digo, por la música.
Y este domingo se celebró la carrera popular Subida al Bolo en su 12ª edición en Cuzcurrita de Río Tirón, reuniendo a corredores de todas las edades en una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo local. La jornada contó con 3 carreras diferentes en un recorrido marcado por la exigente Subida al Bolo, uno de los principales atractivos de la cita. Salen de la plaza, primero hay una de mayores, otra de menores y otra de alevines. Entonces la de mayores pasa por el puente, sube ahí a la picota que llamamos del Bolo y dan una vuelta de 3 kilómetros, que es bastante pendiente y después hay bastantes rasantes. Bueno, pues es la Subida al Bolo, que es una carrera que llevamos 12 años y que el fundamento desde su inicio fue que la gente volviera a mirar al Bolo. Velocidad salen a Castaña y suben el Bolo, eso ya es matador, luego ya es una bajada a toda leche, luego ya por la ribera, por la Ayer, o sea, es muy fuerte. Más difícil de lo que pensaba que estaba mejor de forma, pero bueno, la verdad, todo un éxito haciendo el récord y un placer aquí con todos los ánimos de la gente. Tenemos unas 260 inscripciones, lo cual es un gran logro para nosotros. Que es un recorrido muy exigente y esto con altas temperaturas es doblemente duro. Así que el tiempo es perfecto, ni encargado. Hemos comenzado la semana con temperaturas que nos dan un respiro. Mañana continuamos esta tendencia bajista respecto a la semana pasada y generalmente las máximas se mantienen en torno a los 30 y 34 grados, salvo en Alfaro y Calahorra, que subirán hasta los 36 grados. Las mínimas, en cambio, sí que suben ligeramente, generalmente entre los 17 y 19 grados. En zonas bajas de la comunidad se moverán entre los 15 y 16 grados. Ahora sí les dejamos con la información deportiva y con Rubén Laparra. Nosotros nos despedimos aquí. Gracias. Thank you for being the first one out. For courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. Hola, ¿qué tal están? En Deportes arrancamos con el repaso de los encuentros amistosos de los equipos riojanos de fútbol. El Logroño United empató a 1 ante la Real Sociedad en ese primer test de pretemporada con gol de María Barquero, que se estrenaba. El viernes se estrenó también, valga la redundancia, la Unión Deportiva Logroñesa ante el Náxara Nagoncillo. Gran apuesta en escena del conjunto blanquirrojo, que venció a los najerinos por 5-0. Dani Martínez, Sorazu, Zabala y Chine por partida doble fueron los autores de los tantos. Por su parte, en Segunda Federación, el Promesas ganó 2-1 al Alavés C y la Sociedad Deportiva Logroñés empató a 0 ante Osasuna B. Más Segunda Federación, el Arnedo ha comenzado a informar ya sobre el estado de la plantilla y lo han hecho con el apartado de las renovaciones. Primero, el cuerpo técnico, que continúa liderado por Andoni Alonso. En el césped, los primeros en confirmar su continuidad han sido Javier Vidorreta, David Hernández, Adrián Ruiz, Edru Medrano y el central Pablo Bobadilla.
En polideportivo, el míster del Grafometal Sporting La Rioja, Luismi Ascorbe, ya ha iniciado su andadura como selección nacional juvenil en el Campeonato del Mundo. Han sido primeras de grupo tras superar a Guinea, Uzbekistán y Alemania. En clave Grafometal ya conocemos los duelos de la pretemporada. Hoy mismo arrancan los entrenamientos y el próximo día 14 llegará el primer amistoso ante Lobas Alimerca Oviedo. El viernes 21 disputarán el torneo de guía contra Superamara Veravera y el sábado contra Betionac o Dijon, en función del resultado. Una semana después podrían repetir ante Replaza Betionac en el regreso al Palacio, mientras que el 2 y el 5 de septiembre se medirán respectivamente de nuevo a Lobas Alimerca Oviedo y ante Balonmano Zuazo. En baloncesto, el Reina Proteínas Clavijo ha presentado su campaña de abonados bajo el lema "Vuelve el clavijo de siempre". Los precios son los siguientes: adultos 100 euros, familiar para 2 infantiles y 2 adultos 150 euros, el infantil individual 50, y ya en el rango de 90 euros se mueven los desempleados, jubilados, las renovaciones de abono, padres de cantera, personas con discapacidad y federados en el baloncesto riojano. Por último, no pagarán los menores de 6 años y los jugadores de la propia cantera. Estaba muy complicada desde el primer cuarto por culpa de Camden Gurman, máximo anotador. Y cerramos el repaso deportivo de hoy con una grandísima noticia para el Aro Rioja Volley. Esther López continuará al mando del equipo como entrenadora. 5 años suma ya al frente de este proyecto en tierras jarreras. Su trayectoria en estas tierras riojanas se suma a sus responsabilidades en las categorías inferiores de la federación, tras haber asumido, como ya saben, también la dirección de la selección española sub-17. El que tiene la bola es Ed. La ha levantado, la ha levantado. Esta ha sido toda la actualidad de hoy, el repaso del fin de semana, como siempre a ustedes. Gracias por estar ahí. Adiós. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you.